Bienvenidos a la última clase del primer bloque de los temas del curso de fisiología. La mayor parte de los tejidos de nuestro cuerpo, y por hablar músculo, nervio, epitelio, conjuntivo, necesitan a alguien que les dé una nutrición, que les dé un sustento. Sin embargo, de todos estos órganos, podemos prescindir de algunos en cuestiones meramente de trabajo, ¿sí? Hay algunos que son reguladores, otros que generan movimiento, pero como tal, los que generan trabajo y los que generan alguna función en específico en nuestro cuerpo, y por supuesto, los que más fácil pueden llegar a fallar en algunas patologías, son estos dos, el tejido epitelial y el tejido conectivo. Estos, a su vez, tienen similitudes estructurales y funcionales, porque realmente todas las células tienen sus puntos en común, ¿no? Como buenas células. Pero estos tejidos, epitelial y conjuntivo, se llevan de la mano íntegramente. El epitelio depende del conjuntivo y el conjuntivo no tiene ningún propósito si no hay un epitelio. De hecho, están íntimamente relacionados. Y eso es lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a dividirla igual en dos porciones porque son temas algo complejos y algo extensos que pues complementando a las clases que doy de histología pues sería solamente un recordatorio con mis alumnos, pero si no fue el caso, con esto se complementa muy bien. Vamos a hablar de histología prácticamente. El tejido epitelial es aquel que está comprendiendo células que se están en una lámina acomodadas, proveen de barreras entre el medio interno y el externo y también son la parte funcional y secretora de la mayor parte de los órganos, y de hecho el parénquima de los órganos se compone de epitelio. En el caso de la piel, por ejemplo, es un órgano extenso, es el más grande que tenemos y es como tal una barrera. ¿Y qué tal? Es un epitelio, ¿sí? Pulmones, tubo gastrointestinal, riñones, testículos, todos estos órganos tienen en común que están cubiertos, o bueno, recubiertos interna y externamente por un epitelio que realiza las funciones como tal. Los epitelios son los que realizan las funciones. Y aquí tenemos algunos de los epitelios con sus funciones. Las principales funciones son de protección, excreción y secreción, ¿sí? Bueno, en este caso, absorción y secreción se involucran en una sola para meterlo como transporte, como tal. Pero como podemos ver, también tienen función de lubricación, de limpieza, de sensibilidad y de reproducción. De protección tenemos los ejemplos más característicos, la epidermis, la boca, la faringe, la laringe, la vagina, el canal anal, todos ellos tienen un recubrimiento epitelial estratificado, plano. En el caso de la excreción, el riñón pues secreta la urea, la pipí, la orina, ¿no? Y esto lo hace con un epitelio precisamente cúbico simple. La secreción también, un epitelio cilíndrico simple o cúbico simple para la mayor parte de las glándulas. Y la absorción, intestino, riñón, con un epitelio cilíndrico o cúbico simple respectivamente. La lubricación la mantienen todos los epitelios que están en contacto con el aire, llámese mucosas, y estas se van a recubrir por un moco precisamente, o sea, agua, para que estén bien lubricadas y no se deterioren las células. Recuerden que las células se pueden deshidratar al contacto con el aire, entonces tienen que tener una protección. La limpieza, precisamente los epitelios se recambian para fomentar que estos no acumulen células muertas. La sensitiva la vamos a encontrar en todos los epitelios de revestimiento. El epitelio de la retina, de la lengua, el olfativo, el vestibular, todos estos se componen por células epiteliales que en algunos casos se pueden hacer un recambio, en algunos otros no tanto. Sí tienen una cierta tasa de mitosis, pero pues en pocas palabras lo que realizan es la percepción y la recepción de información. Y por último los epitelios de reproducción, que tienen como finalidad pues dar origen a las células a las gónadas. Bueno, a las células gaméticas, a los gametos. Los epitelios se van a comprender por varias capas o una sola capa de células que van a estar adheridas mediante uniones complejas que les van a dar una resistencia mecánica. Estas van a estar recubriendo superficies en una porción y van a estar polarizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener una parte superficial o apical y una basal o pues profunda, ¿no? En este caso, la apical es la que va a tener contacto con el exterior y la basal la que va a estar de apoyo estructural y directamente conectada con el tejido conectivo.
De ahí que le llamemos membrana basal a esta estructura que va a estar sintetizada por las mismas células epiteliales y por el tejido conectivo subyacente, por los fibroblastos. La lámina va a estar constituida por el tejido conectivo subyacente como tal, la lámina reticular, y la lámina basal pues se va a integrar por los pies o los pedículos de proteínas conectoras de las células epiteliales. Los epitelios son altamente inervados también. ¿Por qué? Porque si tienen función sensitiva, pues imagínense, todos los nervios, incluso las neuronas bipolares podemos encontrarlas en los epitelios realizando las funciones de sensitividad, ¿no? De percepción. Y también algo relevante, todos los epitelios, a excepción de uno, son avasculares. No tienen vasos sanguíneos en su haber. Están las capas, están altamente compactadas y no pueden pasar vasos sanguíneos por ahí. ¿Cómo reciben su nutrición en este caso? Pues mediante difusión, precisamente los mecanismos que observábamos en las clases pasadas. Posteriormente tenemos a los tipos de epitelio. Aquí vamos a ver dos tipos de epitelios de forma general, aunque en algunos libros los clasifican, sobre todo en fisiología, de esta manera. En histología los vamos a dividir en dos tipos: los epitelios de revestimiento y los epitelios glandulares. Los de revestimiento incluye ahí el epitelio simple y el estratificado, y los glandulares entran en otra clasificación histológica, sobre todo porque la función de estos es la misma. ¿Sí? El epitelio simple y estratificado tiene la misma función de recubrir superficies, pero dentro de otra clasificación, la secreción, que son los epitelios glandulares, abarcan una complejidad todavía mucho mayor que la de los simples y estratificados. Por eso yo se las recomiendo estudiar de esa forma: estratificados y simples como unos de superficie de revestimiento, y los glandulares como tal, como un epitelio aparte, ¿sí? Son epitelios ambos derivan de la misma cresta, del mismo origen embriológico, pero su función es completamente diferente. Bien. Los epitelios simples van a tener una facilidad para realizar el intercambio de materiales de la superficie hacia la vasculatura. O sea, pasan de la superficie a la base y de ahí al tejido conectivo donde está la vasculatura. Por ejemplo, el pulmón tiene un epitelio plano simple, son células aplanaditas, los neumocitos, y estos pasan el gas de la atmósfera a la circulación pulmonar, entonces no es nada complicado, es mucho más fácil así. Hay otros que también son simples, pero tienen una conformación diferente en cuestión a su morfología celular. El pulmón es el que ya habíamos visto, tiene uno plano simple. Los alvéolos pulmonares tienen un epitelio plano simple o escamoso simple, es lo mismo. El epitelio cúbico simple los vamos a encontrar en los túbulos renales, en los conductos glandulares, y estas celulitas tienen una forma cuboidal, precisamente por eso se llaman así. Su principal función va a ser secreción, absorción. Y los simples, columnares, comprenden células que son como rectángulos parados y acomodan un gran número de mitocondrias en las regiones inferiores distales al túbulo renal, en las regiones inferiores de la célula, distribuyendo como tal sus organelos para realizar procesos de absorción y secreción, ¿sí? Muy importante en los túbulos renales y en el intestino. Ahora, acerca de los epitelios, y con esto siempre empiezo las clases de histología, es que estas células son las más fáciles de desarrollar cáncer, ¿sí? Eso es un carcinoma cáncer. ¿Por qué? Porque prácticamente las células epiteliales son las que tienen mayor tasa metabólica y mayor tasa mitótica. Por lo tanto, al estar con el ADN tanto tiempo expuesto, al tener como tal estructuras que van a estar replicándose, transduciéndose, traduciéndose todo el tiempo, genera que pueda haber algún error en cualquier momento. Entonces, mutaciones, la activación de oncogenes puede suceder en cualquier momento si es que también se desarrolla en un medio favorable para estas mutaciones, y pues van a dar origen a patologías de crecimiento incontrolado. En este caso, en las células madre, todavía es mucho más fácil recaer en anomalías de las mismas y generar cáncer, ¿sí? Por eso, tanto epitelios de revestimiento como glandulares son muy frecuentemente relacionados con el cáncer. De hecho, son los tejidos que más cánceres provocan. El tratamiento para esto pues, es retirar o mover las células que están creciendo desproporcionadamente. De ahí que la terapia por excelencia para curarse del cáncer es retirar
el órgano en este caso o la sección invadida por cáncer y con eso se cura. Pero hay veces que los cánceres pueden invadir y hay necesidad de realizar terapias un poco más dirigidas. Bien, pero de forma directa hay algunas cirugías como la de Mohs que realiza biopsias para determinar una, una herida, una zona en específico y determinar cuál es el daño que está en ese lugar y solamente abarcar las zonas dañadas. Posteriormente vamos a tener la especialización en crioterapia o en incisión quirúrgica por parte de oncocirugía y estos ya tienen una formación en específico, pero de igual forma siempre hay la posibilidad de que un cáncer se pueda expandir sin darnos cuenta y para eso hay que realizar otro tipo de estudios. Los epitelios estratificados se van a componer por múltiples capas, más de 2 capas, y estas van a tener la finalidad de evitar la exposición de la membrana basal. ¿Sí? Entre más células, pues más difícil va a estar penetrar hasta la capa basal, donde están las células basales, las células madre. Y con ello, estos epitelios van a tener una renovación continua muy frecuente y continua. Va a haber daños, por supuesto, va a haber lesiones, pero estos no van a condicionar ningún impedimento. ¿Por qué? Porque se van a repoblar. Y en este caso, la boca, el esófago y la vagina son los ejemplos perfectos para determinar este tipo de epitelios. O sea, prácticamente mucosas, ¿sí? Mucosas rosadas. La piel también puede tener una tensión constante y para eso tiene un epitelio todavía superior, una capa superior cornificada que le da una resistencia todavía superior. Por último tenemos los epitelios transicionales que van a ser estructuras especializadas urinarias que van a estar únicamente en vía urinaria y estos transicionales tienen la característica de que pueden estirarse y cambiar de forma. De allí que no tienen una denominación como tal plana, cúbica o cilíndrica. ¿Sí? Es transicional porque pueden adoptar cualquier forma según el grado de distensión que tengan. Por otro lado, ahora sí vamos con los epitelios glandulares. Estos tienen una formación de secreción proteica especializada. O también, algunos no tan proteicas y también se les puede llamar mucosas, precisamente moco. Este epitelio glandular tiene la formación de células cilíndricas y estas van a estar, pues la mayor parte secretando. Aunque algunas veces no siempre son cilíndricas, a veces parecen más piramidales y otras veces parecen más un epitelio plano, pero el hecho de que sean epitelios glandulares los va a conformar en una estructura llamada glándula que tiene una conformación muy diferente a un epitelio de superficie. Y desde ahí, desde su conformación estructural, ya no es un epitelio de superficie ni de revestimiento. Por eso las secreciones también tienen que ver con su nombre. Hay algunas que son exócrinas, hay algunas que son endocrinas. Pero en síntesis, la mayor parte de las glándulas tienen una secreción especializada y se van a realizar por glándulas, no por epitelios. O sea, hay un epitelio glandular, pero un epitelio de revestimiento tampoco va a realizar una función de glándula tan importante. Hay algunos epitelios de revestimiento que sí secretan algunos componentes, claro que sí, pero la mayor parte de estos van a venir desde una glándula. Entonces vamos a tener que las glándulas exócrinas son las que liberan su secreción a la superficie de algún epitelio superficial precisamente, como las sudoríparas, que estas están en la profundidad de la dermis y van a liberar el sudor a la epidermis, curiosamente, a la superficie epidérmica, no entre las mismas epidermis. Y las glándulas salivales hacia la boca, las glándulas mamarias al exterior. Las endocrinas lo liberan directamente al interior de los vasos sanguíneos, por eso se llaman endocrinas, pasan a la circulación, como la adrenalina, la insulina, el glucagón por parte pues del páncreas en el caso de la insulina y glucagón. Y las glándulas reproductoras liberan también hormonas a la circulación. Las células endócrinas tienen una clasificación aparte. Las exócrinas son las que vamos a ver como epitelios glandulares y estas pueden ser cerosas o mucosas. Las cerosas tienen una composición acuosa con enzimas y proteínas que, por ejemplo, en el caso de las glándulas salivales producen la amilasa. En el caso de las glándulas principales del estómago producen pepsinógeno o pepsina. Y las glándulas pancreáticas exócrinas cerosas van a producir tripsinógeno, quimiotripsinógeno, lipasa, amilasa pancreática. Las mucosas, por su parte, van a tener mayor cantidad de agua y de una glucoproteína llamada mucina, la que le permite revestir mucosas, de ahí su nombre, mucosa, mucina.
Los epitelios también tienen una superficie apical que tiene especializaciones, por ejemplo, cilios, flagelos, microvellosidades, estereocilios, las cuales van a tener funciones tanto de movimiento como de sensorial, como de revestimiento también y de regulación con el entorno extracelular. En este caso, las vellosidades van a ser epitelios que van a captar una gran cantidad de información de tipo nutrientes. Para ello va a tener proyecciones que van a amplificar la superficie. Estas vellosidades son muy importantes en el intestino delgado y también las vamos a encontrar en algunas zonas como las trompas de falopio y en la vesícula biliar. Dentro de las mismas vellosidades vamos a encontrar otras estructuras que son las microvellosidades, que son pliegues de la superficie de la membrana plasmática que también aumentan la superficie. Y también las vellosidades y las microvellosidades pueden tener movilidad que comprometen alguna función en específico posterior en su organización. Los cilios van a generar movimiento y van a provocar que las estructuras que están arriba de ellas pues cambien de posición. Por ejemplo, el moco, el líquido cefalorraquídeo o incluso en el caso de las trompas de falopio pues también van a producir el movimiento de los óvulos. Están organizados con microtúbulos de una disposición 9+2, o sea, van en parejas y tienen una central. 2 microtúbulos van a estar central y los dobletes de microtúbulos alrededor en la circunferencia ciliar. Entonces es literalmente un túbulo que está conformado. Estos cilios pueden ser sensoriales, por ejemplo en el epitelio olfatorio, que recogen densos receptores de olor, y los túbulos renales que tienen una función que pues solamente tienen uno solo central y que se cree que miden la tasa de flujo a través del túbulo. Los estereocilios tienen una característica de que son un poco más rígidos, son inmóviles y se relacionan con vellosidades y cilios verdaderos. Tienen un mecanorreceptor sensorial, por ejemplo en el caso del oído se le llama órgano de Corti, y gracias al movimiento de estos estereocilios se detecta el movimiento de la cabeza por el parte del aparato vestibular, y también se tiene la teoría de que estas células también con los estereocilios proporcionan un soporte para poder escuchar ciertas frecuencias. Hay otras formaciones dentro de los epitelios que son las membranas vasolaterales, que sea cómo es que se relacionan unas células con otras. Y estas van a tener una estrechez que van a sellar de forma eficaz la superficie apical de los epitelios, creando barreras. Por ejemplo, en el caso del agua y los solutos van a ser completamente impermeables, y esta polaridad va a ser funcional en base a las necesidades de la célula. Pueden evitar el movimiento lateral y permanecer que las proteínas y conseguir que las proteínas se permanezcan de un solo lado de la membrana o que no se mezclen, y distintas funciones. Entonces, estas estructuras tienen una relación muy importante en los epitelios porque son las que los permiten formarse de manera íntegra. Y aquí vamos a ver algunas de estas. La función de las uniones estrechas, que va a contener numerosas proteínas diferentes. Algunas de ellas van a ser la ocludina, la claudina, las más importantes, y van a formar una especie de valla, una interrelación de permeabilidad que va a regular el flujo de agua a través de los epitelios. Otras de ellas vamos a tener que dentro de sus funciones es que van a modificar la permeabilidad de las mismas, realizando una especie de compuerta del líquido paracelular. O sea, entre célula y célula va a poder pasar líquido, y estas van a estar reguladas por estas uniones estrechas. Las vallas van a ejercer una polaridad funcional, generando que las proteínas puedan pasar a través de la apical o membrana vasolateral. Entonces realmente pasa que la mayor parte de estas estructuras proteicas tienen funciones de regulación inmediata, ¿sí? Y también de permeabilidad selectiva. Los epitelios, según esta permeabilidad, vamos a tener impermeables y permeables. Los permeables van a ser los que tienen una especie de uniones estrechas medianamente porosas, que son muy permeables y permiten precisamente el paso de los solutos, como el agua o algunos gases incluso. Y por otro lado, los epitelios impermeables, las uniones son menos eficaces, están más separadas y permiten que el epitelio sea selectivo también, pero que deja pasar mayor cantidad de nutrientes.
Estas uniones estrechas son altamente selectivas y también se pueden regular. ¿Mediante qué? Mediante la disminución de agua, de solutos y de componentes que las propias células también lo realizan. Los mecanismos que se implican no están bien definidos, pero pues se piensa que las ocludinas determinan el tamaño de la carga de estos solutos permanentes, y las cinasas de cadena ligera de miosina pues también pueden regular la permeabilidad de la unión, haciendo una contracción o una liberación para generar más o menos espacio. Por último, por último en esta parte de la clase vamos a ver las uniones comunicantes. Estas representan un sitio de unión común de comunicación, un sitio de comunión literal, en la cual las células se unen con otras células y permanecen conectadas directamente. Se van a ubicar en varias partes, por ejemplo en el tejido muscular, cardíaco, nervioso, en algunas glándulas también, y se concentran en conjuntos cristalinos que dan las cuales canales individuales. Estos van a generar uniones de comunicación formados por la asociación de dos hemicanales o conexones. Entonces van a ser pequeños tubos que conectan célula con célula. Y por esta parte llegaremos hasta acá en esta lección. Continuaremos en la segunda parte para que no se haga tan pesada la clase. Bien, entonces continuamos en la siguiente.